Donald Trump está sufriendo un colapso total tras el fracaso de sus planes en el estrecho de Hormuz. Un caso que no te puedes perder porque, bueno, verás cómo los precios de la gasolina amenazan con dispararse, mientras que él inventa ridículas mentiras sobre el vandalismo en Washington para distraer únicamente al público. Quédate hasta el final para entender de forma clara este desastre político. Donald Trump estaba teniendo un colapso psicótico hace unas noches después de que, más temprano ese mismo día, dijera que quiere que Estados Unidos sea conocido como el guardián del estrecho de Hormuz y cobrar a sus embarcaciones el 20% del valor de su carga a cambio de la protección estadounidense. Y luego, más tarde ese día, dijera que todas las naciones árabes tienen que pagar a Estados Unidos por la protección estadounidense dentro de la región. Donald Trump continúa despotricando y delirando como un lunático durante toda la noche, mientras que Estados Unidos seguía participando en ataques masivos en contra de Irán, concentrándose especialmente en la costa, junto al estrecho de Hormuz, y como informamos, hace unos días, Irán respondió con mucha fuerza atacando la infraestructura estadounidense en las naciones árabes vecinas, desde Kuwait hasta Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y la costa de Omán. Quiero decir, cualquier zona donde hubiera infraestructura estadounidense también recibió una paliza. Además, como informamos videos atrás, Irán atacó 3 barcos que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz en zonas que no estaban reguladas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC. 2 petroleros de los Emiratos Árabes Unidos y otro barco frente a la costa de Omán fueron atacados por Irán, mientras que las cosas se intensifican. Y se intensifican muy rápidamente, pero lo que Donald Trump estuvo publicando hace unas noches, alrededor de las 10 de la noche, hora de la costa este, fue lo siguiente: hemos drenado el hermoso estanque de reflexión para arreglar las cicatrices y el daño que hicieron los vándalos hace 2 semanas. Queríamos esperar hasta después del fin de semana del 4 de julio. Los cortes tenían 300 yardas de largo y el fondo del estanque fue cortado y luego tirado hacia arriba con una gran fuerza por estos matones. O sea, nos damos cuenta de lo loco que está, ¿verdad? 300 yardas. Está diciendo que estos vándalos entraron allí y cortaron una longitud equivalente a 3 campos de fútbol americano. No, hiciste un trabajo realmente terrible en este estanque de reflexión. De la misma manera que arruinaste el estrecho de Hormuz, dijiste que ibas a pintarlo de azul. Se ve absolutamente terrible, quiero decir. Por cierto, Amanda Monroe, una periodista increíble, una gran reportera que realmente ha estado documentando cada paso de esto, mostró exactamente cómo se veía el estanque de reflexión hace un par de días. Miren, déjenme mostrarles lo que ella pudo capturar aquí. Miren, por favor. Y solo para que todos puedan ver cómo se ve Washington DC después de la desastrosa y autodenominada Gran Feria Estatal Estadounidense de Donald Trump, después de destruir el estanque de reflexión, después de la pelea de la UFC, quiero decir, literalmente, echen un vistazo, hagan zoom aquí. Literalmente parece sacado de un apocalipsis zombie. Y esta foto ni siquiera muestra lo que hizo el ala este de la Casa Blanca. Este contenedor lleno de asbesto en este punto es absolutamente terrible. Además, hace unas noches Donald Trump estuvo publicando lo siguiente más cerca de las 11 p.m. de su hora: las noticias falsas de ABC y su inestable presentador David Muir dijeron que el estanque de reflexión fue drenado para solucionar el desprendimiento de pintura. No hay pintura, fue cortado con un cuchillo o con un cúter, revestimiento impermeabilizante de color de alta calidad. Fue vandalismo y proliferación de algas también causadas por vándalos, pero eliminadas hace mucho tiempo. Las proliferaciones de algas fueron causadas por los vándalos, es decir, de nuevo, tenemos a una criatura psicótica en la oficina oval. Y luego Donald Trump continúa. En otras palabras, la historia era una noticia falsa pero fuertemente sesgada para alejarse de la verdadera causa del problema. El vandalismo se arreglará pronto y mejor que nunca, quiero decir, de nuevo, un completo y absoluto demente. Asimismo, Donald Trump anunció que daría un discurso a la nación, esto fue hace unos días, y luego el reportero del Washington dice que esto es de lo que Donald Trump va a hablar. Donald Trump anunciará que los 2 senadores de Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, son ilegítimos debido al fraude en las elecciones del 2020. El anuncio podría llegar tan pronto como en estos días, pero llegará, en un par de días, y va a dar todo un discurso despotricando y delirando sobre la elección del 2020. El senador Jon Ossoff, o sea, simplemente mintiendo al respecto como un loco,
Es como una persona demente, literalmente. Los vándalos causaron una proliferación de algas. Controlamos el estrecho de Hormuz y estamos cobrando el precio de protección mafiosa del 20%. El senador Jon Ossoff publicó esta foto de sí mismo y del senador Warnock de Georgia. Y el senador Jon Ossoff, a quien mucha gente también considera una fuente contendiente de la presidencia, después de la elección en Georgia, él elige a un gobernador demócrata, escribe lo siguiente: la espiral de Donald Trump continúa. El presidente fallido, embolsándose miles de millones de dólares, mientras que hace subir los precios, tiene miedo de perder las elecciones de medio término, por lo tanto, volverá a calentar teorías de conspiración electoral desmentidas y dirá extrañas mentiras nuevas para negar su derrota del 2020 y atacar el derecho al voto. Esto es un desastre para el títere de Donald Trump. Mike Collins, ya, bueno, sumido en el escándalo, Mike ahora tendrá que redoblar la teoría de conspiración, estas conspiraciones tóxicas, en la elección general desde el principio. La obsesión de Donald Trump con las elecciones de Georgia reveló su furia de que los votantes negros fueran los instrumentos o fundamentales para su derrota. Pidió a los ciudadanos preocupados de todo su país que se unan a mí y apoyen nuestros esfuerzos de protección al votante en Georgia. Bien dicho. Además, Donald Trump hizo que el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, publicara el siguiente mensaje: las fuerzas de Estados Unidos completan nuevos ataques en contra de objetivos militares iraníes. Pero cuando miras esto también, o sea, mira la foto de aquí mismo, se puede ver dónde están los objetivos y todo en la costa de Irán, justo al lado del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz, que ven allí mismo. Como dije, esto es preparar el terreno para una posible invasión terrestre. Recuerden que dije eso hace unos días, creo que va a haber una invasión terrestre. Miren lo que publicó el CENTCOM. Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados actualmente en todo el Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y listas. Van a necesitar muchísimo más que 50.000 distribuidos por todo el Medio Oriente si vas a realizar una invasión real en contra de Irán. Y bueno, va a ser un desastre sangriento. Mi predicción sería que las bajas sufridas por los Estados Unidos serán de 30 a 50.000 al mes. De 30 a 50.000 al mes si intentan tomar la isla de Kerch o la isla de Yark. Creo que esas serán las bajas fácilmente. Entonces, hace unas noches Donald Trump también llamó a Mike Kelly de Newsmax, uno de los propagandistas favoritos de Donald Trump, y él dice que, ya saben, Lindsey Graham murió como su padre, aproximadamente a la misma edad y de la misma afección. Interesante, Donald Trump, porque tu padre, Fred Trump, le dio Alzheimer a tu edad, a los 80, así que sabiendo que crees que la teoría del caballo de carreras puede que haya muchas similitudes entre tú y Fred, así que puede que haya muchas similitudes entre tú y tu padre Fred. Qué interesante, ¿no? Miren el clip, por favor. Amazing, actually. But he was, I don't think, just to answer the conspiracy theory, I don't know. I'd love to say yes, but I think he had some problems and very, very difficult. And his father died just about at the same age from, I'm a believer in the racehorse theory. If you have problems, you have problems. And he had some problems that were a little bit deep-seated and not easy to find. Ahora, mientras los precios de la gasolina también están subiendo, creemos que es probable que los precios de la gasolina alcancen los $4 por galón muy pronto. Vimos que los precios del crudo subieron alrededor de un 10%, pasaron los $80 por barril. Creemos que los precios de la gasolina van a estar en torno a los, ya saben, en promedio unos $4 el galón, y eso va a seguir subiendo. Recuerden prestar atención a las reservas estratégicas de petróleo. Hemos agotado por completo en este punto. De hecho, hemos agotado toda la reserva estratégica. De nuevo, estamos a días del nivel en el que no es solo un fondo funcional del tanque, es el fondo del tanque completo. Y luego todo el sistema de reservas estratégicas de petróleo a nivel mundial falla. Y si eso ocurre, van a ver el precio del crudo fácilmente por encima de los $100 por barril. Probablemente más, incluso más cerca de los 120 o 150 por barril. Una vez más, es exactamente de lo que hemos estado advirtiendo aquí. Pero ¿en qué está centrado Donald Trump ahora mismo? Bueno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estaba dando una entrevista con el medio del régimen estatal Fox y quería hablar de cómo la cara de Donald Trump estará en la moneda. Ya saben, en la moneda estadounidense. Miren, por favor. During the 150th, there was a Calvin Coolidge coin, so we can put living people's images on a coin. The president's also going to have a coin coming out with his image on it. We could put your image on it. Let's not get carried away. Well, people might hoard. People might hoard it. So. My family, and that's it. Can I see the president's signature? Y luego Scott Bessent tuvo billetes de $100 y esto fue lo que tuve que decir. Miren, por favor. Can I see the president's signature? Yeah. So here's the sheets of hundreds.
Hot off the presses. Watch out! Don't smudge it. don't smudge it. So what'll happen? They're printed here in D.C. or Dallas. Then they go to the Federal Reserve, and the serial numbers are all registered at the Fed. And then the Fed starts sending them out into the banking system. So this fall, that these with the president's signature will be available. When liberals see the signature, are they going to light it on fire? Well, yeah, that's good for the U.S. government when they do it. So, their hair's on fire, so they should keep the currency away from their. Y luego Scott Benson, un multimillonario que anteriormente vivió en una réplica de la mansión de Barbie en Malibú, esta mansión rosa en la que vivió en Charleston, él dice: oh, realmente yo no tengo tanto dinero, solo soy un servidor público. ¡Ja! No tengo mucho dinero, no te puedo creer. Quiero decir, esta gente es tan jodidamente vil, mientras que tú estás sufriendo, mientras que tú no puedes pagar el alquiler, mientras que te quitan la atención médica, mientras estás luchando, estás torturado psicológicamente por este régimen, viviendo de cheque en cheque, si es que tienes trabajo. Estas escorias de la derecha de Donald Trump, estas escorias de la oligarquía de la derecha se están riendo de ti, literalmente. Piensa que eres tonto. Miren el clip, por favor. Do you carry around a lot of cash? I mean, now, in your personal life. I don't have a lot of cash anymore. I'm a public servant. Poor Scott Besson. Y eso es, amigos, esto es lo que está pasando. Esta es la noticia de última hora. Lastimosamente, literalmente, estos políticos de derecha se burlan de nosotros todos los días. Donald Trump acaba de terminar una desastrosa conferencia de prensa dentro de la oficina oval con el primer ministro iraquí. Donald Trump comenzó diciendo lo guapo y atractivo que era el primer ministro iraquí y luego procedió a hablar sobre quedarse con todo el petróleo de Irak. Después confundió Irán con Irak y siguió hablando de cómo mató a personas en Irak y quería saber la opinión del primer ministro. ¿Estás feliz conmigo porque mataste a personas junto con el antiguo general iraní Soleimani? ¿Es eso algo bueno? Luego el primer ministro iraquí, ya saben, reacciona como: me gustaría mirar hacia el futuro. Y Donald Trump dice: oh, pero entonces podemos quedarnos con todo su petróleo, ¿verdad? Haremos música juntos y nos quedaremos con su petróleo. Déjame mostraros lo que pasó aquí. Donald Trump dice que el primer ministro iraquí es joven y muy guapo. Miren esto, por favor. And he's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. I'm not happy about it. Luego Donald Trump dice: amo Bagdad, haremos música juntos y nos quedaremos con todo su petróleo. Miren, por favor. Look, Baghdad, I think, and I and this country, we're going to make some tremendous music together. We haven't been dealing very much over the last 4 or 5 years with the previous administration. Iraq has tremendous potential because of their oil and because of other things, but because of their oil. And we're going to be doing a lot of deals. We're going to create a lot of jobs for both countries, and we're going to be taking out a lot of oil. A lot of oil is coming out, and the American companies are doing it. Mostly American companies now. They don't want to do business with others. They want to do business with America, and that's good. And that's one of the reasons that I felt so strongly that this was going to be a great prime minister, and I fought for that. Luego Donald Trump se confunde mucho con una pregunta que le hacen. Le preguntan sobre Irán, pero luego empieza a hablar de Irak y de las empresas petroleras estadounidenses extrayendo todo el petróleo iraquí. Miren, por favor. Sir, is the military attack on Iran, is this a strategy to bring them back to the table? Or is it to degrade them so the regime will eventually fall? Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very a big operation. And what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. And their primary, I consider an opponent. They might have considered a friend, but I consider that an opponent was Iran, was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. Luego le hacen preguntas sobre Lindsey Graham y entonces Donald Trump dice: no se metan con todas estas teorías de conspiración, ¿de acuerdo? Tenemos que dejar de investigar esto de aquí. Miren el clip, por favor. And when that bursts, which it did, it burst. There's not much. So I don't see a lot of evil there. I know there's all sorts of conspiracy theories going along, and I don't think the FBI
I think the FBI is wasting their time if they're doing that. Luego existió otra pregunta, pero ¿por qué el FBI está investigando esto? ¿Por qué Kash Patel, que es el director del FBI, tiene a docenas de agentes del FBI en la casa de Lindsey Graham en Washington, D.C.? ¿De qué se trata tu investigación? Miren, por favor. I could also ask, are you aware of why the FBI is looking into Senator Graham's death? Have you gotten any updates on why they were at his home? Well, I don't know why, because I think, he had a problem. His father had a very similar problem, as you know. It's very unique. At first I heard it was clogged arteries, because he did have clogged arteries. He had a problem with that. He was, I wish he took better care of himself. I say, you can solve that problem, but what happened is actually something that's very hard to detect. It was not related to any blockage. It was a totally different thing. And supposedly, and I've watched all the medical reports, I've had the doctors from the White House come in and explain what happened. And this is something that is almost undetectable. And if it happens, there's not much you can do about it. It sounds unfortunate, but there's not much you can do about it. If you look at his father died of the same thing at about the same age. So there was not much. They say it's almost undetectable. You can detect it by if you have a very bad back. That's a sign. It's a bad sign. So if anybody has a bad back, it's a pretty rough thing to think about. But the fact that's one of the primary signs. And he would tell me he had a bad back. But little did anyone realize it was for that. Entonces Donald Trump se jacta de haber acabado con la vida del ex general iraní Soleimani. Y luego Donald Trump dijo, también acabé con la vida de algunas personas realmente malas de Irak. Oigan, ¿qué piensan de las personas que acabé con la vida de ellas en Irak? Ahora, debe de notar que este primer ministro de Irak tiene un papel muy delicado aquí. Donald Trump impidió que al-Maliki se convirtiera en el primer ministro de Irak. Ya saben, quien estaba más estrechamente alineado con Irán. Vimos a este primer ministro iraquí en los cortejos fúnebres del Ayatollah Khamenei en Irán, donde vimos a millones de personas, no solo de la comunidad chiita, sino a millones de personas en duelo presentarse en Irak por el Ayatollah. Y por eso que Donald Trump diga esto frente al primer ministro iraquí también crea una situación muy peligrosa para el primer ministro iraquí. Miren, por favor. And I actually think the leaders of Iran were afraid of Soleimani, but I killed him. And by the way, with him went a very bad person also. They happened to be meeting each other at the airport, and a very bad person from Iraq happened to be a leader of Iraq happened to be killed in that same incident. So I don't know if I did you a favor or not. I've never asked you that question. You probably would know better than me. But no, I think that what we've done to Iran is we've taken away almost all of their military capability. President, a question for Prime Minister. Explain. He has to hear that. A question. Go ahead. هو بيسأل عن قاسم سليماني وانه كيف تم قتله على يده في الولايه الاولى له في عندما كان رئيسا للولايات المتحده. فالفكره هو طبعا كان شخص ذكي جدا وعبقري لكنه كان شرير بنهايه المطاف. وفي حادث استهداف وقتل عراقي كان في صحبته كانوا يلتقوا في مطار في العراق في بغداد. فهو بيسأل هل هو كان عملكم خدمة أم لا؟ ما هي النظرة بالنسبة لمقتل سليماني؟ أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة. At that time I was not in politics. وأريد كل جيتي نتحدث عن المستقبل إيش راح نسوي. In my visit, I'd like to talk about the future. شبعانين من ماضينا القديم. Because like we are fed up with the past. Luego Donald Trump habla sobre la conferencia de prensa que se avecina en la Casa Blanca, de la cual mucha gente dice que se trata de Donald Trump anulando los resultados de las elecciones del 2020 y de que Donald Trump va a intentar quizás incluso afirmar que estos senadores de Georgia, Jon Ossoff y Warnock, no fueron realmente elegidos y que Donald Trump va a tratar de proclamar que él ganó. Donald Trump quiere que esto sea un discurso a la nación. Ninguna empresa de comunicación debería de estar transmitiendo esto en realidad. Miren, por favor. Can you give us sort of a sneak peek about what to expect and tell the Well, audience? I'd rather save it. It will concern that subject. We'll have a couple of other things to Why say should people also. watch, though? But I'd rather save it. But it's really big news. It's really, really big news. And our country has to shape up. But that's what we're going to be talking about Thursday is
It doesn't get bigger because without free and fair elections, you don't have a country. We'll be discussing other things too, but it's going to be a very big announcement. Yeah? Luego Donald Trump se jacta de la inflación y dice, miren qué fantásticos somos, 3.5 de inflación general. ¿De acuerdo? Eso es, bueno, más de lo que era bajo el expresidente Joe Biden. Miren el clip, por favor. But the report was incredible. Inflation is way down. That means prices are coming way down, and we're doing a great job. Remember that for the midterms. I say to that camera, remember that because nobody else could do it. Prices are way down. Prices are coming way down, and we're going to bring them much lower yet. Además, Estados Unidos tiene actualmente la inflación más alta de todos los países del G7. Mostremos ese gráfico, luego Donald Trump se le pregunta sobre la tarifa que dice que quiere cobrar a los petroleros en el estrecho de Hormuz, de la cual ahora se ha retractado. Y luego Donald Trump dice, no me gusta el concepto de una tarifa o de un arancel, pero al mismo tiempo van a hacer millones de dólares en inversiones. Billones en inversiones es lo que dice. Miren, por favor. On the prior question, the Hormuz Strait hold idea for you, that's dead now. That's completely gone. No, I just told you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts. And that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee. But at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody. But it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. During my first term, I was doing things like you have to invest in the United States. But by doing it that way, there's no fee. They're investing and they're getting a return on their money, and it's good. But they're going to be making massive investments into the United States, and I like that much better. Y luego Donald Trump dice que le agrada a todo el mundo la OTAN y que todos le expresaron su amor por la OTAN. Y que supuestamente todos le expresaron su amor en la OTAN. Miren, por favor. I think we could go into this for a long time, and the bottom line is that we have a fantastic relationship with many countries now. I just came back from NATO. Many of you were there and you saw how that worked out. It was a phenomenal, it was a love fest, to be honest. And they love the United States. They even like me, but they love the United States. And we're going to cut costs there by hundreds of billions of dollars maybe. But the NATO event was incredible. Today's event is incredible. Y luego Donald Trump procede a publicar imágenes de la IA de sí mismo con naciones de la OTAN y de países europeos en las que las manipulan y presentan estos metrajes de IA de él conquistando Groenlandia y conquistando Canadá. Y luego Donald Trump dijo, yo solía decir siempre, no ataquen a Irán, nos equivocamos de país. Miren, por favor. Because if you remember, even though I was a civilian and had no thought of running for president, I get a disproportionate amount of publicity, as you probably heard. And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yeah. Y luego Donald Trump procedió a hacer publicaciones diciendo, allá por 1988 hablé sobre conquistar la isla de Carr. Donald Trump está llorando actualmente porque ha atrapado oficialmente al vándalo del estanque de reflexión, la persona que, según él, tendrá que cumplir incontables años en la cárcel y está muy molesto porque se trata de él mismo. Donald Trump va a tener que meter a Donald Trump en la cárcel por su situación con el estanque de reflexión porque se acaba de poner peor. Ahora, si han estado siguiendo esta saga tan de cerca como yo, saben que en este momento el estanque de reflexión está siendo drenado. De hecho, ya fue drenado. Está completamente seco y finalmente estamos obteniendo toda la evidencia y no se ve bien para Donald Trump. No solo la evidencia no se ve bien para Donald, sino que el estanque de reflexión simplemente no se ve bien en absoluto. Él está en pánico, está perdiendo la cabeza. Algunos de los periodistas independientes favoritos en Washington han ido al National Mall para cubrir todo esto. Y ahí es donde quiero empezar antes de llegar a la pequeña y llorona publicación de Donald Trump. La evidencia que expone su supuesta criminalidad, al menos así es como él lo llamó.
en realidad con el estanque de reflexión, y quiero hablar de tantas otras cosas con las que está tratando de distraernos ahora, pero primero echemos un vistazo sobre el terreno con Jim Acosta. Miren por favor. Well, there's one person in particular who's going to look really stupid now that the reflecting pool has been drained down at the National Mall. There are no signs of any slashes or a 350-foot gash down the middle of the reflecting pool, as Donald Trump has been lying about. There are signs of a shoddy paint job that was done down here. You can see some of the splotchy paint marks up and down the bottom of this reflecting pool, but nothing like he has been talking about over the last several weeks. If anything, you see what looks like a very long drainage trench that runs down the middle of the reflecting pool, but again, no major signs of any kind of vandalism approaching anything that Donald Trump has been talking about. He owes a lot of people an apology, especially those who have been arrested in all of this. The person who is responsible for the bad work down here is Donald. Sí, creo que esa es una perspectiva bastante buena, y Donald Trump probablemente intentará meter a Jim Acosta en la cárcel por ir allá abajo a hacer ese reporte, pero el estanque de reflexión se ve terrible. La pintura se está pelando, está cubierto de suciedad. No creo que veamos ningún corte de cuchillo con el que alguien haya podido, ya saben, meterse el estanque bajo toda esa vigilancia. Y antes de pasar a más de todo esto, permíteme señalar el hecho de que es una prueba piloto. Al igual que mucho de lo que hace Donald Trump, esto es una prueba piloto de cómo quiere dirigir el país, ¿verdad? Donald Trump quiere un estado de vigilancia. Donald Trump quiere que la gente esté viviendo con miedo. Donald Trump quiere ser capaz de arrestarte por tocar un poco de agua. Por eso han exagerado tanto esto y lo han convertido en un asunto tan importante. Y por eso se necesita hacer más reportajes que expongan todo esto, y alguien que estaba hablando sobre el aparato de seguridad allá abajo y todos los fallos fue otro reportero. Un poco de periodismo independiente de The Bulwark justo ahí. Miren por favor. Remember when Trump said that he was going to fix the reflecting pool once and for all? Well, as you can see behind me, they are now draining the pool for a second time in 2 months. And despite draining all the water out of the pool, one would think that you'd be able to see this 350-foot gash that President Trump keeps talking about vandals making in the pool that caused all the issues. But as you can see behind me, even though they're draining all the water, it doesn't seem like there is a 350-foot gash that's visible. The botch project, which has cost taxpayers $15 million, has only resulted in peeling paint chips from the American flag blue paint, green algae, dead ducks, a fence, and security guards patrolling the area, and people being arrested as a result of taking some of these peeling paint chips. And let's not forget, the company that was handed a no-bid contract to paint the reflecting pool blue was a Virginia-based company that had previously worked on swimming pools at one of Trump's own golf clubs. And I guess we shouldn't be surprised that the job was botched, because when you look at the guy that Trump hired for the job, he looks like a villain straight out of a comic book. And as I heard a tourist say walking by when he observed the reflecting pool, it started off blue, then it was green, and now it's brown. Es simplemente tan malo, es sumamente malo, y luego no hay más que se pueda decir. Es un reflejo perfecto de la presidencia de Donald Trump. Comenzar con un proyecto que nadie necesitaba, arruinarlo, pero adjudicarse la victoria, admitir la derrota, reiniciar, y estoy seguro de que dirá que fue un trabajo perfecto y que todo salió según lo planeado. Claramente esto lo va a decir cuando haya terminado, y luego se va a llenar de algas otra vez, o se va a romper porque no se tomó el tiempo real para instalarlo correctamente, y será claramente culpa de la izquierda según Donald Trump, pero esto es lo que hace Donald, esto es lo que él siempre hace, y luego intenta culpar y desviar de la culpa, intenta inventar historias, intenta, ya saben, hacer cualquier cosa para fingir que esto no es culpa suya cuando en realidad lo es. Por lo cual su quejumbrosa publicación, junto con este video que ilustra la verdad del estanque de reflexión, fue tan importante y tan divertida. Y quiero que le echemos un vistazo al colapso de Donald Trump hace unos días, pues él escribió en Truth Social sobre su estanque de reflexión a altas horas de la noche. Hemos drenado el estanque, francamente hermoso estanque de reflexión, para arreglar las cicatrices. Las cicatrices como que si fuera un ser vivo, y el daño que hicieron los vándalos hace 2 semanas. ¿Quiénes son estos vándalos? Eso es algo en lo que, bueno, vamos a entrar más adelante. Queríamos esperar hasta después del 4 de julio. Los cortes tenían 300 yardas de largo y el fondo del estanque fue cortado y luego tirado hacia arriba con gran fuerza. ¿Quién tendría tanta fuerza para hacer esto? Bueno, pues se lo vamos a mostrar en un segundo. Por estos matones, el departamento del parque tuvo que vaciar el agua para poder arreglar el recipiente hermético. Se volverá a llenar y se pondrá claramente en servicio muy pronto. Probablemente estamos, qué sé yo, a 2 o 3 semanas. Estas escorias que odian a su país deberían de pagar un precio alto por el daño que han hecho. Y estoy de acuerdo, porque echemos un vistazo a esta pequeña visualización de video.
aquí que estamos revisando y que muestra lo que realmente sucede. Miren por favor. Entonces, los supuestos cortes, que no parece que hayan sido, ya saben, hechos por un cuchillo, se parecen más a las llantas que pasaron sobre el estanque de reflexión. Podría ser Donald Trump, entonces la escoria que odia a su país. Quiero dejar muy en claro que la caravana de Donald Trump no es un vehículo cualquiera que pasa manejando, que pasa siempre manejando sobre el estanque de reflexión. Todos son los vehículos en las caravanas, especialmente la Bestia, ya saben, el carro presidencial. Está diseñado muy especialmente para poder soportar una explosión casi nuclear, ¿verdad? Estas son ruedas de alta resistencia, las mejores, diseñadas literalmente para poder aguantar lo que sea. Tienen como una fuerza y un agarre extra y estoy seguro de que pesan muchísimo más. La Bestia misma está como esencialmente montada sobre un chasis que básicamente pesa lo mismo que un tanque, pesa muchísimo más que cualquier auto común y corriente, y todos esos vehículos se movían rápidamente. De nuevo, estas son ruedas duras y resistentes, por lo tanto, no es simplemente como alguien caminando sobre el estanque, y como lo declaró Donald Trump, fue tirado hacia arriba con gran fuerza. Eso me suena a una llanta, la verdad. Y además, pudo ser tirado hacia arriba con gran fuerza esta pequeña porción original de imprimación que colocaron en el estanque de reflejo porque Donald Trump no le dio suficiente tiempo para secarse, porque quería, como dijo, todo listo para el 4 de julio, así que fue un trabajo apresurado y costoso sobre el cual Donald Trump luego manejó, y como que todos sabemos o podemos notar, estos cortes se alinearon tan perfectamente. Fue culpa suya y ahora está haciendo un berrinche, está llorando y quiere que hablemos de esto. Bueno, Donald, a nadie le importa tu estanque de reflexión, o a nadie le importa de la manera en que tú quieres que le importe, la verdad. Todos estamos avergonzados de ti y pensamos que eres un chiste. Nadie está enfocado en esto. La gente no puede pagar los comestibles, la gasolina o la vivienda. Y por alguna razón Donald Trump cree que lo que queremos litigar es el estanque de reflexión. No, ¿y quién lo dañó? A nadie le importa, la verdad. A nadie le importa. Ahora, lo que nos importa a todos, en el sentido de que es otro ejemplo de la corrupción de esta administración, nos importa el sentido en que es humillante que nuestra capital, la capital nacional de Estados Unidos, se vea como una basura porque al presidente le gusta cubrir todas las cosas de oro y hacer que sus secuaces, recién salidos de prisión, consigan contratos sin licitación para hacer que el estanque de reflexión parezca basura. Sí, nos importa eso porque, bueno, es el tema más amplio de corrupción en la administración que nadie ha señalado mejor, y debo decir que el senador Jon Ossoff. Y podrían pensar, de acuerdo, José, te encanta, te cae muy bien Jon Ossoff, ¿por qué estás hablando de Jon Ossoff dentro de los límites de esta discusión sobre el estanque de reflexión? ¿Por qué estás hablando de Jon Ossoff? Bueno, pues si no lo vieron hace unos días, Donald Trump envió una publicación anunciando que va a dar un gran discurso, un fenomenal discurso según él, y se ha reportado a lo que Donald Trump ha aludido, que esto es sobre la elección del 2020. Ahora, él no va a salir simplemente a gritar Biden, 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 aunque estoy seguro de que será el comienzo. De lo que quiere hablar es de Georgia, de la cual Donald Trump nunca ha podido pasar página porque, bueno, no solo selló realmente la elección, sino que también fue un poco de sal en la herida. Y fue un cambio histórico para Joe Biden, ¿verdad? A Donald Trump no le gusta cuando la historia no va a su favor, y por eso pareciera que Donald Trump está preparado para decir que Jon Ossoff y Raphael Warnock fueron elegidos de manera ilegítima, a pesar de que Warnock ya ganó la reelección en el 2022 y por eso Jon Ossoff rechazó esto. Pero también quiero señalar el hecho de que no es solo porque todavía le duele a Donald Trump, sino porque él ha sido un gran mensajero contra esta administración, y tanto él como Alexandria Ocasio-Cortez denunciaron este discurso planeado, y quiero que le echemos un vistazo. Miren, por favor. Have you had any sort of contact by the Department of Justice, by investigators? Has your campaign or anyone associated with you been contacted about any of your elections and asked questions about it as part of an investigation that you're aware of? Not to my knowledge, no. And to answer, just to kind of follow up on what Tia said, if they declare your election ineligible, what can you actually do about that to prevent some sort of lack of faith in the system to the voters of Georgia? Again, just consider for a moment that we understand the president may be threatening to declare sitting United States senators illegitimate. If that is the course of action he pursues, he is calling Georgia voters illegitimate. From the very moment Georgia voters rejected him in 2020, he's been on the warpath because he was humiliated by the rebuke that Georgians dealt him. And he was humiliated and furious in particular as a committed lifelong racist
that it was black voters in Georgia who were instrumental in his defeat. Congressman, Donald Trump is scheduled to give a big rant to spew election conspiracy theories on Thursday. Do you think that TV networks should run it? Do they have an ethical obligation? A big ad? Rant, like a speech. He's basically doing made-for-TV broadcasts about election fraud and conspiracy theories and all the rest on Thursday. I don't think that we should be contributing to any platforming of lies about our election, and so I think that, many news outlets oftentimes may receive transcripts, and I think that we have an ethical obligation to not air things that undermine our election, that are not rooted in evidence and fact. And so, of course it depends on the contents of his speech, but that's my take on it. What do you make of DA? Así es como deberían de sonar los demócratas al responder a Donald Trump. No solo ser despectivos ante un hecho que, él quiera volver a litigar una elección del 2020. También hablar del hecho de que Donald Trump está haciendo todo lo posible para privar del derecho al voto a los votantes afrodescendientes a través de, ya saben, una versión moderna de las leyes de Jim Crow, diciendo que los votantes en Georgia deberían de ver los resultados electorales descartando claramente desde el 2020. Sino también hablar de lo desconectado que está por estar volviendo a litigar esto. Y sí, dejarle claro a los medios de comunicación, no deberían de cubrir esto a menos que estén dejando explícitamente claro que este es un paciente de asilo. Un paciente de asilo de ancianos con demencia y desconectado de la realidad de la Casa Blanca, ventilando sus viejas quejas porque está separado de la realidad. Esa es la única manera de cubrir este discurso y será la única manera en que nosotros cubriremos este discurso, porque esa es la verdad en lo que está sucediendo ahora, en el enfoque implacable de Donald Trump, en el resentimiento, ya sean quejas sobre Barack Obama o su estanque de reflexión o la elección del 2020, son los desvaríos de un loco porque el presidente de los Estados Unidos tiene demencia. Todo Washington D.C., incluido aquellos en los medios de comunicación y aquellos en la administración de Donald Trump, lo saben y se niegan a decir nada porque, quieren su acceso no solo a poder entrar a la Casa Blanca y hacer preguntas falsas, sino que quieren su acceso a la corrupción que esta administración está cometiendo constantemente. Quieren un acceso para tener un poco de dinero repartido, por eso nadie dice nada, pero nosotros sí lo hacemos en este canal porque no estamos comprados y nadie nos va a pagar por decir algo que no sea verdad. Donald Trump se ha retractado instantáneamente de su amenaza de cobrar un 20% a todos los barcos que salgan del estrecho de Hormuz para la protección de los Estados Unidos, cuando claro, afirmó de manera fraudulenta que Estados Unidos ahora controla el estrecho de Hormuz, lo cual Estados Unidos no hace. Esto es lo que publicó Donald Trump. No cobraremos una tarifa del 20%. En su lugar, traeremos más inversiones que se sumarán a los 19.1 billones de dólares que ya hemos visto. Nuevamente, ese número es totalmente falso y fabricado. Estamos obteniendo inversión adicional ahora de las naciones árabes y de otros países. Así que eso es lo que aceptamos en lugar del 20%. Todo esto es solo una extraña ficción de juego de rol de consecuencias mortales mientras que la guerra continúa escalando y hay ataques que están ocurriendo en este momento. Irán está atacando a los Estados Unidos, intereses militares en la región, Estados Unidos está atacando a Irán, la guerra sigue escalando y la criatura delirante y demente de la oficina oval está publicando lo siguiente: el petróleo está fluyendo como nunca antes. Esto es absolutamente falso, estamos agotando todas las reservas estratégicas en este momento y hay mucho menos petróleo fluyendo que nunca. Él continúa elogiando a Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, y al comandante del CENTCOM, Brad Cooper, y luego dice: el estrecho de Hormuz está abierto a todo el tráfico marino excepto Irán. Por lo tanto, tendremos un bloqueo naval en todo lo que respecta a Irán, e Irán ha dejado en claro que si hacen un bloqueo total, también considerarán cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb en el Mar Rojo. Así que presten atención a eso también. Luego Donald Trump escribe: basándome en una conversación altamente productiva con el liderazgo de Medio Oriente, he decidido reemplazar la tarifa de reembolso del 20% para los Estados Unidos con acuerdos de comercio e inversión que los diversos estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos. Esas inversiones serán masivas, pero al mismo tiempo extraordinariamente buenas para ellos y su futuro. Como todo el mundo sabe, tenemos la mayor inversión en dólares en los Estados Unidos de la que cualquier país en la historia. Pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor. Y de nuevo,
completamente falso y fabricado. Donald Trump luego publica esta imagen de IA, por cierto, de los Estados Unidos, conquistando Groenlandia, Venezuela, Canadá y básicamente todo el hemisferio occidental. Él publicó esta foto y se tomó una foto en el 2025 con estos líderes europeos, pero la imagen real era una foto de Ucrania y Rusia. Pero ahora está publicando una imagen manipulada con IA, como si estuviera hablando con líderes mundiales europeos sobre la conquista de Groenlandia. Aquí está la foto exacta y luego Donald Trump continúa publicando estas extrañas cosas como de marzo. Publicó hace unas mañanas esto. Exclusivo. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel elogia el notable liderazgo de Donald Trump. Esto fue el 8 de marzo del 2026. ¿O qué tal Donald Trump publicando esto? Donald Trump reclama victoria militar y señala el progreso económico tras la primera etapa del acuerdo con Irán. Primera etapa del acuerdo con Irán. Mientras estoy haciendo esto, se están produciendo ataques de Estados Unidos. Está atacando Irán. Irán está atacando los intereses de Estados Unidos en la región y por eso Donald Trump está publicando un artículo de 23 de junio del 2026 que habla de lo exitoso que es el acuerdo con Irán, cuando en realidad ese acuerdo nunca existió. Pero ciertamente ya no existe en este momento. También publica esto de aquí mismo. Donald Trump visita la planta de camiones Mark en el distrito de Battleground, Pensilvania, para promocionar su agenda económica. Ese fue un viaje de regreso en junio. ¿Por qué está publicando esto ahora? Hubo un reportaje de inflación bastante aceptable donde, debido a que hubo una pausa temporal en esta guerra catastrófica e ilegal, la inflación bajó en realidad, y eso debería de ser algo bueno, ¿verdad? Pero ahora era escalado esta guerra y va a hacer que la inflación vuelva a subir. La inflación se enfrió más de lo esperado en junio. La inflación de Estados Unidos fue del 3.5% interanual en junio, por debajo del 4.2% de mayo. Esa fue la mayor caída de un mes desde abril de 2020. Ahora, antes de elogiar esto, ante todo, cuando la inflación baja, deberíamos de decir objetivamente que eso es bueno. Sin embargo, Donald Trump es el pirómano que hizo que subiera. Cuando Joe Biden le entregó la batuta a Donald Trump, la inflación estaba en el 3%. Donald Trump la subió al 4.2% y seguía subiendo y subiendo y subiendo. Y ahora, la razón por la que está bajando es porque existía el memorando de entendimiento temporal, pero ahora evidentemente va a volver a subir porque Donald Trump ha escalado la situación y, como saben, lo que están pagando la gasolinera ahora mismo es más. Y nos dirigimos a los $4 por galón en este momento. Y por cierto, Donald Trump hizo que salieran los secuaces de su régimen, como Kevin Hassett, y se suponía que deberían de hablar de, miren, tenemos una buena lectura de inflación, pero luego les hicieron preguntas como, sí, pero en este momento todo está volviendo a subir porque Donald Trump escaló esta guerra catastrófica. Y Kevin Hassett dice, bueno, íbamos a estar bien, las cosas iban en la dirección correcta, pero ahora vamos a tomar otro desvío. Pero no se preocupen, la esperanza está a la vuelta de la esquina, no se preocupen por esto. Saben, en muchos sentidos también la forma en la que este régimen de Donald Trump se involucra en esta tortura psicológica basada en el comportamiento errático de Donald Trump casi hace que las cosas sean aún peores que si básicamente, ya saben, la inflación continuara aumentando y subiendo y subiendo y subiendo, lo cual no queremos porque, ya saben, habrá solo este pequeño destello de esperanza gracias al ingenio estadounidense, porque el pueblo estadounidense, el trabajador estadounidense, los estadounidenses son capaces de lograr bastante. Pero Donald Trump sigue interponiéndose en el camino de todos. Si tan solo quitara este tipo de camino, la gente sería capaz de crear y producir cosas, trabajar duro, amar al país. Y él es el problema ahora más que nada. Y entonces es como que si las cosas pudieran ir bien, no, escalar la guerra. Vamos a empeorarlo. Esto fue lo que Kevin Hassett tuvo que decir hace unos días. Él es el principal asesor económico nacional de Donald Trump. Miren por favor este clip. The administration has said they'd like to get gas prices down to about $3 a gallon. Is that still realistic? Is that the plan still? It's absolutely realistic, and we were headed pretty much there on a straight line. But now there's a hiccup again because the Iranians, who again, like it's so obvious that this was the right policy, that the Iranians were dead set on destroying America. Death to America was one of the things they were saying every time they had a rally. And even at a somber event like a funeral, they were screaming and putting up signs, death to Trump. These are people very, very dangerous. President Trump wasn't going to let them have a nuclear weapon. And so in the long run, the world will be safer, gas prices will be lower, and it'll be worth the short run cost. Y luego el régimen de Donald Trump puso a estos secuaces como Cynthia Lummis, una senadora republicana de MAGA de Wyoming. Ya saben, ella estaba como simplemente mintiendo por completo. Ella dice, todos deberíamos estar de acuerdo y felices
con que Donald Trump gane miles de millones de dólares en criptomoneda, porque todo el dinero que ganó fue antes de asumir el cargo y es ahí cuando se hizo rico. ¿De qué estás hablando? ¿Es que no conoces acaso los datos básicos de aquí? ¿Eres así de densa o maliciosa o ambas cosas? Todas las tenencias de criptomonedas, esas 21.000 operaciones de acciones, el quid pro quo ocurriendo después de la elección, sucedieron después de que él estuviera a cargo, después de que él ya entrara en la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué mentir de manera tan estúpida y maliciosa? Miren este clip, por favor. When we finally come to the language that both the Congress can live with and the White House can live with, I think it's going to be a decent balance and something fair. You know, Maria, we can't just legislate for one person. The president made his money on digital assets before he took the oath of office. So we have to make sure that people, when they are private citizens, can retain their rights to make money and use their intellectual prowess to make money in this country. That's not wrong. In fact, that's kind of the great American capitalist premise. Saben, Irán también ha publicado imágenes que muestran los daños que han causado a estas bases militares estadounidenses en la región. Pueden ver aquí algunas de estas fotos que publicaron, ya saben, radar y control de mando de los drones del ejército de Estados Unidos en Kuwait. La base Alil al-Salem allí, Irán pudo atacar esos el otro día. Un hangar militar de Estados Unidos en la base aérea de Al-Udeid en Qatar. Un hangar de drones en Hunfeir y la base de la quinta flota de los Estados Unidos en Bahrein. Lo que me llama la atención también es que ha habido muchos ataques en Bahrein y no escucho que se pueden oír las sirenas en Kuwait, pero esas detecciones de alerta temprana en Bahrein parece que pueden haber sido atacadas con éxito por Irán, deteniendo las señales de alerta temprana. Ahora, también quiero señalar un agradecimiento a Joe Flood por capturar estas increíbles imágenes y Joe hace un trabajo también fenomenal. Echen un vistazo justo aquí. Así es como se veía este estanque de reflexión hace unos días, ahora que ha sido drenado. Esto es lo que dice Joe. El estanque de reflexión está vacío ahora y no hay ningún corte de 300 yardas de largo que se vea pelado. Esa línea que corre en el medio es para el drenaje y eso estaba allí desde antes. Recuerden que Donald Trump decía que había un corte de aproximadamente 250 pies de largo y luego cambió el número a un corte de 300 yardas de largo. 300 yardas, un corte de 3 campos de fútbol de largo. ¿Creen que eso sería real? Ya saben, obviamente sabemos que Donald Trump está inventando todo esto, ¿verdad? Está literalmente hablando del drenaje que está ahí en medio. ¿Qué pasó con toda la pintura azul? Lo que pasó es que vertieron todo el peróxido de hidrógeno y la forma en la que lo hicieron con el trabajo de mala calidad. Y por cierto, trajeron a los mismos contratistas y una vez más destruyeron el asunto. Así que eso es lo que está sucediendo ahora. Sabemos que se están produciendo ataques ahora y quiero dedicar otro video completo a hablar de lo que está pasando. Sabemos que Estados Unidos ha atacado bases navales en Bushehr, se escuchan explosiones en la isla de Kerch e Irán ahora está atacando a Kuwait y también a Bahrein. Sé que la mayoría de las veces no se siente así, pero quiero asegurarles que Donald Trump está perdiendo, de verdad. Está perdiendo en los tribunales, está perdiendo el apoyo, está perdiendo en el tribunal de la opinión pública, sin duda, y acaba de perder tan feo que tuvo que renunciar a uno de sus planes para retroceder, para retirarse, porque otra vez Donald Trump está perdiendo. Si Donald Trump estuviera ganando, ¿creen que estaría intentando robarse las elecciones de medio término? Si Donald Trump estuviera ganando, ¿creen que intentaría invalidar las victorias de Jon Ossoff y Raphael Warnock? Si Donald Trump estuviera ganando, ¿creen que vendría, bueno, por Brian Taylor Cohen, por David Pacman, estos influencers que únicamente dicen la verdad de la política estadounidense? Todo esto por cuestionar su salud. No, Donald Trump está perdiendo el control y todo el mundo lo detesta, especialmente sus matones del ICE, quienes durante la última semana han matado a múltiples personas, y ves justamente por ahí por donde quiero empezar, con el senador Chris Murphy denunciando exactamente eso que ha llevado a Donald Trump a renunciar a su plan. Over the last week, ICE has shot and killed 2 more people, one in Houston, one in Maine. This brings the total to 10 people that ICE has shot and killed since Trump came back into office. In addition, 50 people have died in ICE custody. Just because the TV cameras don't cover this, the news doesn't cover this like it was being covered when there was the big surge in Minneapolis, doesn't mean that it isn't still happening on a regular basis. ICE is out of control. They are murdering immigrants and American citizens, and there's no accountability. I want you to remember how we got here. Back in the spring, Democrats said, if you want our votes for ICE's budget, then there has to be accountability. There have to be reforms.
We can't let this continue. But Republicans were so intent on giving ICE a blank check, on effectively endorsing ICE's brutality, that they rejected every single one of our reforms. And they used a special process in the Senate to pass a huge increase in ICE's budget with only Republican votes. And by the way, they weren't content to double or triple ICE's budget. They quadrupled ICE's budget. And so ICE, of course, with all this new money, they are hiring people who are incapable of doing the job, who aren't trained. Thus, ICE is out of control. There's no accountability at ICE. The officers who end up abusing and brutalizing immigrants, that are not sanctioned, they're not reprimanded, they're celebrated. ICE's illegal behavior isn't any more acceptable today than it was back in the spring. Republicans eventually need to be held accountable for what they are doing to our immigrant population, to our cities, and to our nation. Quiero dejar algo muy claro sobre por qué la pérdida del apoyo público de Donald Trump en torno al tema de la inmigración es tan importante y tan clave. Porque para Donald Trump todo siempre, volvía a la intolerancia. Volvamos al 2018 por un segundo. ¿De qué habla este tipo en el cierre de las elecciones de medio término? Y caravanas entrando a nuestro país, y al igual que hace todavía ahora, dijo que él inventó esa palabra. Para Donald Trump todo siempre volvía a la intolerancia, y usualmente era porque tenía apoyo público en el tema de la inmigración. Este ya no es el caso. Por primera vez en décadas, los republicanos no ganan en este tema. Los están arrasando en todo esto. Los republicanos no quieren que Donald Trump hable del ICE. De hecho, Susan Collins está huyendo de su voto para darle al ICE $70.000 millones y Mike Johnson también está huyendo de esta historia, diciendo esto que hizo que Donald Trump renunciara. ICE agents who killed a person in Maine yesterday were reportedly not using body-worn cameras, and that's despite DHS officials coming to Congress and repeatedly saying over the last few months that they want to expand body camera usage. Does there need to be accountability on DHS from Congress here? I don't know anything about this event. Okay, I was a little busy yesterday, so I'm going to reserve judgment. I know that there was a tragic shooting, and I'm not going to comment on it because I don't know. And you guys can mock me for not knowing that. I worked about 22 hours in the last few days, and I did not get the briefing on that yet. I will this morning. Yes. Si Mike Johnson está diciendo, no sé, por favor, no me pregunten, no vi eso, su clásica respuesta cuando sabe exactamente lo que pasó y qué tan malo fue, ya saben que esto es algo impopular. Quiero dejar eso bastante claro, quiero dejar esto muy y sumamente claro, que la gente está respondiendo, y digo esto no solo para intentar traerles un poco de esperanza de que tal vez podamos cambiar el rumbo de esto, sino para suplicarle a los políticos demócratas que están viendo esto que basen sus campañas en abolir al ICE, que vayan tras esta organización de matones, este grupo paramilitar, porque es necesario que lo hagan, es necesario que lo hagan de inmediato, y Donald Trump reconoce eso. Si Donald Trump está haciendo esto, los demócratas ciertamente pueden responder porque él acaba de tener que ceder. Reuters, el ICE, suspende las paradas de vehículos para el control de inmigración de Estados Unidos. A la ICE ya no se le permite tener vehículos en las calles. Y por supuesto, esto es solo lo que llevó a 2 muertes a manos del ICE en los últimos días. De hecho, hubo otra, pero esto es un asunto enorme, de verdad. Que el ICE ya no puede detener vehículos, o al menos que se les está ordenando dejar de detener vehículos. Si esto no les demuestra que Donald Trump y Tom Homan, e incluso tal vez Steve Miller, estén preocupados por la percepción pública en torno al ICE, no sé qué más lo hará, porque esto es, ellos admitiendo, oh caramba, tenemos un problema real con esto. Es también, y deberemos de señalarlo, ellos admitiendo que sus oficiales no saben cómo hacer estas detecciones, que no deberían de estar haciendo esto porque, siempre conducen al desastre debido a que estos tipos son un montón de cobardes, que, se mueren de miedo y a personas inocentes porque piensan que les van a hacer daño, o que el auto aterrador que detuvieron va a ir detrás de ellos. Esta gente no está capacitada y ese es el punto. Donald Trump quería desatar a estos matones racistas e intolerantes en las calles. Ese era todo el punto de esto. Quiero dejar esto muy claro. Y por lo tanto no deberían estar haciendo nada de esto. No deberían de haberlo estado haciendo desde el principio. No hay razón por la que deberían de poder detener, pero el hecho de que Donald Trump esté cediendo en esto y que Tom Homan y Steve Miller se vean obligados a ceder
en esta parte de su plan más que todo, demuestra lo mal que les está yendo las cosas en este momento. También quiero señalar algo más sobre el ICE y puede que lo digan después de escuchar lo que tengo que decir, que esto es un poco de la nada. No sé si esto está realmente relacionado en este momento y con toda la razón sobre las atrocidades que el gobierno israelí lleva a cabo diariamente, el genocidio que sigue perpetrando contra los palestinos. Mucha gente dice, no deberíamos hablar de eso, no deberíamos de darle importancia. No les incumbe. Quiero que sepan que cada contratista de defensa, ¿verdad? Cada contratista de vigilancia, cualquiera que fabrica armas o estos drones de patrullaje o cámaras o aparatos de seguridad, ese complejo industrial están probando sus equipos con los palestinos en este momento y así es como lo venden. Dicen que están probando esto en Gaza para traerlos a Estados Unidos. Las FDI se entrenan con oficiales de policía en los Estados Unidos, se entrenan con el ICE. El ICE toma nota de ellos sobre cómo tratan, cómo masacran, cómo acosan, cómo intimidan a la gente en Gaza, en Cisjordania también. Así que tenemos que reconocer que lo que están haciendo allá lo traen a Estados Unidos y lo están, haciendo ahora ellos mismos. Ese es el ICE y esa es la razón por la que no se puede separar las cosas. Si vas a abolir el ICE, también tenemos que estar a favor de abolir el estado de apartheid, que es Israel. Tenemos que abolir ese estado, tenemos que desmantelar ese estado y el régimen también de Israel. De lo contrario, va a seguir experimentando con personas que van a ver. De lo contrario, van a seguir experimentando con personas a las que, ven como infrahumanos. Por eso están llevando a cabo su genocidio y eso va a llegar a Estados Unidos. Ahora, la razón por la que debería de importarles esto no es porque podría llegar a alcanzarlos a ustedes en un futuro. Debería de importarle porque son personas y tienen dignidad. Pero quiero dejar en claro que estos problemas no están desconectados. Están sumamente conectados. Los que se benefician de este genocidio se benefician de lo que le está pasando a los estadounidenses en su propio país. Y por eso nos tienen que importar todo esto. Tenemos que denunciarlo, tenemos que ver estos problemas como conectados y tenemos que hablar de ellos de esa manera. Y creo que alguien que hizo un trabajo espectacular hablando de esto, que recientemente denunció el genocidio de Israel hace unas semanas, con Mehdi Hassan y que hizo un trabajo increíble presentando los argumentos contra este terror del ICE que está cayendo sobre nosotros, fue la congresista Yaman Ansari, una de las grandes estrellas en ascenso del Partido Demócrata, quien tuvo que decir esto hace unos días en el pleno de la Cámara. Miren, por favor. President's paramilitary secret police force continues to roam American streets and murder people in broad daylight in cold blood. First, it was Ruben Ray Martinez in March of 2025, but ICE covered it up and kept it from the public. Then it was Alex Preddy and Renee Good. ICE shot and killed these two innocent people in Minnesota who had done nothing more than exercise their constitutional right to protest and free speech. And then the administration's right-wing propaganda machine got to work, smearing these two heroes as, quote, domestic terrorists with not an ounce of evidence. This was coordinated and directed by leadership in the Department of Homeland Security, by then Homeland Security Secretary Kristi Noem, and by the White House itself through heinous racist voices like Stephen Miller. It is not a mistake. ICE agents are completely out of control, and that is on purpose. That is their mission. This is what the Trump administration wanted to happen from the start, to funnel hundreds of billions of dollars to their paramilitary force and then use masked agents and a nationwide effort to spread fear and terrorize immigrant communities. The mass deportation agenda is part of their fascist far-right scheme to amass power by using immigrants as scapegoats and deploying federal troops to American cities like my hometown of Phoenix. All across this country, people are shocked, outraged, and appalled by ICE's conduct and the sheer cruelty of Trump's mass deportation agenda. And yet it continues to happen in service of arbitrary, brutal quotas for bodies. Quotas for bodies of real people to fill beds so that for-profit prison companies like Geo Group and CoreCivic can rake in billions of dollars so families can be torn apart and deported to third countries they've never known. We're talking about 10,000 arrests in a 5-day period this past week. And as part of all of these horrors, ICE has carried out 2 sickening murders just in the last week, one in Houston and one in Maine.
ICE is using pathetic excuses and spreading more misleading information with the federal government's bully pulpit to cover up their crimes. Así es como debería de sonar cada demócrata dentro del Congreso en este tema. Así es como debería de sonar. Esa es la pasión que necesitamos. Esa es la dirección del mensaje muy clara que necesitamos. Por eso es que la congresista Ansari es una de las superestrellas dentro del Partido Demócrata. Por eso es que la gente debería de escucharla más. Y es por eso que la gente debería de apoyar más. Y es por eso que la gente también tendría que escuchar más a Alexandria Ocasio-Cortez, quien tuvo que decir también lo mismo, porque estas dos están en lo correcto. Miren, por favor. Any reaction to the ICE killings in Maine and Texas? I'm still taking a look at all of the details, but once again, this is not... I said this a couple of weeks ago, that I would not be surprised if when ICE funding started up again, that we would start to see more civilian deaths at the hands of ICE, and that's exactly what has happened. When you open the trenches with all of this money that Republicans have now funneled to ICE without any oversight or anything, you're going to see abuses of power, and that's exactly what's happening. You notice that, you know, we didn't see things like this happening with the same degree of regularity when we froze the ICE funds. And now that they've been opened up again, we're seeing multiple incidents now. So. Thank you, Congresswoman. Así es como tenemos que responder. Esta es la única manera de responder. No es solo lo correcto moralmente, y a los políticos demócratas que están escuchando no deberían de tener que convencerlos con la política de esto, porque no es solo lo correcto moralmente. Y a los políticos demócratas que, bueno, pueden escuchar esto, no debería de tener que convencerlos con la política de esto, porque es lo correcto moralmente y ese es su trabajo. También es lo correcto políticamente. La gente odia el ICE, ¿saben? Hablé de esto antes ya. Y sí, la gente detesta el ICE. Se han hecho encuestas, se han hecho votaciones, se ha visto cómo la gente literalmente no los apoya. Y no lo digo solo yo, lo dicen incluso personas dentro de la política, lo dicen personas, incluso republicanos, que se han dado cuenta de esta escoria que es el ICE y de toda la basura que Donald Trump ha dejado dentro del país. Donald Trump está aterrorizado por estas próximas elecciones de medio término, que no solo está intentando activamente cancelarlas ahora, sino que también está tratando de anular las elecciones del pasado, y no me refiero únicamente a la elección presidencial que perdió y que lo ha perseguido desde entonces, sino que Donald Trump ahora está tratando de destituir a 2 senadores estadounidenses en funciones. Escucharon correctamente, ese es el plan de Donald Trump y eso es lo que va a anunciar ahora. Esto es una alarma de 5 incendios y cualquiera que no esté respondiendo en este momento con una indignación justificable está fallando y no debería de estar en la política. Las personas que no están denunciando esta corrupción, este beneficio propio, este egoísmo, el cómo Donald Trump está claramente reuniendo su ejército paramilitar, que es el ICE, y hace estadounidenses en todo el país para que les sirvan en las elecciones de medio término. Si no están dispuestos a denunciarlos, están fallando, pero hay una razón por la que Donald Trump va detrás de estos senadores. Y no es solo porque Georgia le dolió en el 2020, sino porque Jon Ossoff, el senador Jon Ossoff, está diciendo cosas como esta. Quiero escuchar lo que tuvo que decir porque, bueno, es lo que tiene a Donald Trump tan indignado. Lo tiene cerrando en el Senado y, según informa, va a intentar expulsar a estos dos, a Ossoff y a Warnock. Pero empecemos con Jon Ossoff. Miren, por favor. Donald spent Saturday complaining on the internet. Listen to this. 6 hours, 52 posts. The president attacked the Pope. He posted his own face on Mount Rushmore and a made-up Trump Peace Prize. He announced 3 times America's back, and he assured an increasingly concerned public he's in excellent health. And when not posting, he's been trying to rob us. Have you seen it? He sued the U.S. government he commands for $10 billion. Then he settled the suit with himself to create a $1.8 billion slush fund so he can cut checks to cronies and Jan 6 foot soldiers. The same men who sacked the Capitol to seize the presidency for Donald Trump, who beat police officers with flagpoles, built a gallows on the Capitol lawn, and hunted the vice president to lynch him. Donald Trump's brown shirts. He pardoned them
and now he wants you to pay him. He's trying to put his face on the money. Did you see that? He's building a monument to himself. But see, Atlanta, he's doing these things now because no one will honor him when he's gone. Because he's a failed president and a national disgrace. Exactamente así es como debería sonar cada uno de los demócratas, y si no lo haces, seamos honestos, no deberías estar haciendo ese trabajo. Tienes que, hablar de la corrupción, tienes que hablar del beneficio propio dentro de la familia Trump, tienes que hablar del deterioro cognitivo, tienes que hablar del hecho de que Donald Trump está fuera de sí y que es necesario invocar por fin y de una vez por todas la enmienda 25. Y es la razón por la que el senador Jon Ossoff ha tenido tanto éxito. Es la razón por la que mucha gente habla de él como, un contendiente tal vez para el 2028. ¿Y qué significa eso? Además del hecho de que podría haber un par de excelentes demócratas postulándose para presidente en el 2028, significa que estamos hablando de una elección presidencial en el 2028, y esto, créanme, que asusta muchísimo a Donald Trump, porque significa que no va a formar parte de ella. Si su partido republicano está saliendo adelante, si los demócratas están presentando candidatos jóvenes y dinámicos, Donald Trump está preocupado por, perder la única cosa que cree que lo mantiene con vida, y eso es la Casa Blanca. Y por eso hace unos días hizo un anuncio que quiero, empezar con eso y luego entrar en esta información al respecto. Donald Trump, según dice, hablando en tercera persona por alguna razón, dará un discurso. Ahora, por lo general yo pondría los ojos en blanco ante un anuncio como este, considerando que la última vez que Donald Trump pronunció un discurso a la nación fue él diciendo una gran cantidad de nada, sonando cansado, ido y arrastrando las palabras. Pero eso fue hasta que llegué a este reporte de hace unos días sobre el cual el senador Jon Ossoff respondió a las noticias de este discurso que Donald Trump planea dar. Donald Trump planea anunciar que los dos senadores de Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, son ilegítimos debido al fraude. Nos dice una fuente bien posicionada en Georgia, el anuncio podría llegar tan pronto como, hasta hoy día mismo. Pero tal vez sea que Donald Trump se está preparando para su discurso mientras que continúa mintiendo sobre el fraude electoral. Ahora, la razón por la que me estoy tomando en serio toda esta información es porque el senador Jon Ossoff respondió y dijo: la espiral de Donald Trump continúa, el presidente fallido embolsándose miles de millones de dólares mientras que hace subir los precios, mientras tiene miedo de perder las elecciones de medio término, por lo tanto volverá a calentar teorías de conspiración electoral desmentidas y dirá extrañas mentiras para intentar negar su derrota del 2020, atacar el derecho al voto. Esto es un desastre para el títere de Donald Trump. Mike Goldins, ya sumido en el escándalo, Mike ahora tendrá que redoblar la teoría de conspiración que resulta tóxica en la elección general desde el principio. La obsesión de Donald Trump con las elecciones de Georgia reveló su furia de que todos los votantes afrodescendientes fueran fundamentalmente para su derrota. Pidió a los ciudadanos preocupados de todo el país que se unan y apoyen los esfuerzos de protección al votante en Georgia. Así es como deberíamos estar respondiendo todos nosotros, dejando claro que Donald Trump está haciendo esto en este preciso momento, y es de lo que ha hablado constantemente con la ley Safe America, ya saben, Safe America Act. Tal vez Donald Trump realmente siga adelante con el intento de destituir a Jon Ossoff y Raphael Warnock del Senado de los Estados Unidos, pero ¿ha visto Donald Trump mucho éxito en el Senado últimamente? Ni siquiera puede lograr que se apruebe su ley de salvar América, o sea, de salvar a Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué Donald Trump está hablando de conspiraciones electorales otra vez? ¿Por qué saca a relucir estas afirmaciones desmentidas? ¿Por qué niega los resultados de una elección que fue hace 6 años? Es porque Donald Trump en realidad no quiere hacer nada, y este es un punto muy importante. Claro, enviará likes a los centros de votación. Donald Trump hará todo lo posible para mentir sobre las elecciones, para disuadir a la gente de acudir a votar, para intimidar físicamente a las personas con violencia, pero en realidad no quiere que se apruebe ninguna supresión real de los votantes. Claro, los republicanos han encontrado todas las formas posibles de dirigirse a los votantes afrodescendientes, pero Donald Trump sabe que si aprobara su supuesta ley de salvar a Estados Unidos, en realidad perjudicaría más a los votantes republicanos que a los votantes demócratas.
Lo que Donald Trump quiere hacer es señalar algo después de su derrota y decir, esa es la razón por la que no gané. Y se le ocurrirá cualquier cosa, dirá que es porque no se aprobó la ley de Safe America, dirá que es porque el fraude electoral en Georgia en el 2020 pasó. Recuerden que después de los tiroteos por parte del ICE en Minneapolis, Pam Bondi dijo, dejaremos que estos agentes se vayan si nos entregan sus registros de votantes. Y luego Kash Patel y Tulsi Gabbard bajaron a Georgia y exigieron sus registros de votantes. Lo mismo estaba ocurriendo en California. Donald Trump solo quiere tener en sus manos suficientes pruebas falsas y tonterías para decir, oigan, no confío en estos resultados, así que tal vez simplemente, bueno, no los contemos. Ahora mismo tenemos a Mike Johnson y tenemos a John Thune a cargo. Tal vez ellos se resistan. Esto fue un ensayo. Todo esto es un ensayo general para mantener a Donald Trump en el poder en el 2028, porque esto es, en última instancia, lo que más le importa a él. A él no le importa la Cámara de Representantes ni el Senado. No le importa si algún republicano de algún distrito difícil o de algún estado púrpura pierde la Cámara o el Senado, y no le importa a ellos. Donald Trump quiere mantenerse en el mismo poder, así que todo esto es un ensayo general, y si no estás prestando atención o hablando de ello, estás fallando a la hora de hacer tu trabajo. Por lo cual me sorprendió ver a Jake Tapper, de entre todas las personas, decir esto en su programa hace, bueno, literalmente hizo un pequeño monólogo. Miren, por favor. In our politics lead, President Trump has made some big claims about rights given us in the First Amendment to the U.S. Constitution, the freedom of speech, and yes, the freedom of the press. We want total freedom of the press. It's very important to me. It's more important to me than anybody would believe. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. Well, Mr. First Amendment has turned out to be anything but. We have seen the president target free speech. Jimmy Kimmel and Stephen Colbert come to mind. But his disdain for freedom of the press is even more direct. Doesn't go through oligarchs. Friday, the Trump Justice Department took the outrageous step of subpoenaing 4 New York Times journalists after their report on safety concerns over the president's Qatari-gifted Air Force One plane. Then today, President Trump's defense secretary announced a joint task force with the Justice Department to, quote, identify and prosecute leakers. To leak sensitive national defense information and secrets betrays the men and women who wear our nation's uniform. Leaked information risks lives. It's a good point. I know of one leak that put our brave pilots at risk, Secretary Hegseth. You might want to read this Pentagon Inspector General report from 2025. Quote, evaluation of the Secretary of Defense's reported use of a commercially available messaging application. Quote, Secretary Hegseth's actions created a risk to operational security that could have resulted in failed U.S. mission objectives and potential harm to U.S. pilots, unquote. So, Mr. Trump, if you're concerned about leaks within your government, have at it. I got it. There's a guy right there named Hegseth. But going after reporters, it's just downright un-American. And it's just the latest in a string of deeply concerning escalations. The White House barred Associated Press reporters from Air Force One and Oval Office meetings because the AP did not change their style to call the Gulf of Mexico the Gulf of America. Remember, the AP is read all over the world, and we're the only ones that call it the Gulf of America. The Pentagon tried to impose broad restrictions on reporters, barring them from the building if they didn't agree to them. Both restrictions have been challenged in court. President Trump personally has filed civil lawsuits against many media organizations for reporting he says is false, including against ABC, CBS, CNN, the New York Times, the Wall Street Journal, the BBC. He cut funding for public radio stations, NPR, and for public television, PBS, for being, quote, radical left monsters that are so badly hurt our country, unquote. This January, the FBI executed a search warrant of a Washington Post reporter's home over a leak investigation. And in May, the president called reporters treasonous for doing our jobs. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. He said that just a few minutes ago, by the way, in the Oval Office. Soon, senators are going to be voting on the Attorney General nomination of Todd Blanche. Todd Blanche, the acting head of the Justice Department, clearly part of this assault on the press. This administration believes in pardoning January 6 extremists who beat up police officers while they subpoena journalists for doing our jobs. Is the Senate about to sanction this crackdown? We're watching.
Hay dos cosas muy importantes que necesitan saber sobre la guerra de Donald Trump en contra de Irán, y la primera es que Donald Trump es, bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Es un pésimo líder y no tiene idea de cómo librar o cómo ganar una guerra. Y creo que todos sabemos esto, ¿verdad? Pero el segundo punto más importante, y este puede ser más importante que cualquier otra cosa, es que a Donald Trump no le importa esta guerra. A Donald Trump sí le importaba al principio, cuando la describía como, bueno, un divertido programa de televisión, cuando era entretenimiento para él y pensaba que le servía todo esto porque le servían todo en bandeja de plata, como siempre ha sido todo a lo largo de su vida. Donald Trump estaba encantado, pero ahora que es trabajo real, es perezoso, es aburrido y no lo va a hacer. Y es por eso que básicamente se rindió a la mitad del camino. Como vamos a ver más adelante en una conversación con Fox, y todo comenzó, esta conversación hizo que Donald Trump simplemente dijera, ya estoy cansado de esta basura, con una confesión a la que todos deberíamos de estar prestándole más atención. Miren, por favor. But I'll tell you about Cargill. And so we've already... Are you ruling out a ground campaign in a limited capacity? I don't want to say that either, but I would say no if I thought it was appropriate. I'd say sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. But we already hit Cargill, as you know, twice. Even 3 times. I said, hit everything but the oil. Just leave that little area from 25 yards out. Leave that little area. Don't touch the oil. Because I don't want that in terms of the world economy. It's a chunk of the world economy. So we haven't hit that. At some point we could, but I think it's unlikely. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, Ahora, no solo veo esto como una confesión importante de Donald Trump porque está diciendo, claro, tal vez hagamos una invasión terrestre, sino por la frase específica que terminó diciendo, haremos que otras personas hagan la campaña terrestre por nosotros. Ahora, pregúntense, ¿quiénes podrían ser estas personas? Ya no tenemos aliados, Canadá ya no está ayudando, el Reino Unido tampoco, Francia, Italia, claro que no, ¿verdad? Eso no va a pasar. Entonces, ¿quiénes son estas otras personas que harán por nosotros para que no tengamos que preocuparnos? Son personas de la clase trabajadora. Sí, siguen siendo estadounidenses a los que Donald Trump enviará a morir por Israel, y el complejo militar industrial ciertamente no serán los hijos de nadie que él conozca. Pero, ¿saben qué? Creo que si vamos a la isla de Yark, creo que si vamos a hacer una invasión terrestre, deberíamos de enviar a Barron Trump, el hijo de Trump. ¿Qué tal si lo invitamos a que dé este paso? Déjenme ustedes saber qué opinan en los comentarios de que si Donald Trump va a iniciar esta guerra y va a comenzar a enviar a jóvenes a morir en la guerra, que el del paso, que envíe a su hijo. Hagamos tendencia con esto. Compartan esto en todos lados para que la gente opine qué le parece que vaya el hijo de Donald Trump a esta guerra, ¿no? Yo entiendo que el hijo de Donald Trump es alto y no es que sea, bueno, un joven tan fuerte, pero la estatura la tiene. Eso de hecho lo convierte en un blanco fácil, pero si otras personas lo van a hacer, creo que esas otras personas tal vez deberían de ser parte del interés personal que el presidente tiene que ir a la guerra. Y de nuevo, esta es la parte de realmente no me importa. Lo que al final, por supuesto, como dije, hizo que Donald Trump simplemente se rindiera. Vamos a llegar a eso más adelante, pero comencemos también con la otra parte. Donald Trump no sabe cómo ganar esta guerra. Miren el clip, por favor. You anticipate that the strikes were seen this week against Iran will expand? Are you considering hitting energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Muy bien, así que Donald Trump ha estado prestando mucha atención a lo que ha tenido éxito y lo que no ha tenido éxito también en la guerra, y ha visto que los crímenes de guerra simplemente no funcionan. Si amenazas con aniquilar a toda una civilización, no te sirve de nada. Si vuelas puentes y, bueno, puestos de emergencia, no te sirve de nada. Si cometes crímenes de guerra, no te sirve de nada. Y por eso Donald Trump dice que va a cometer más crímenes de guerra. De nuevo, estas son de las cosas más importantes que hay que saber sobre Donald Trump y su guerra. No tiene ningún interés personal en ella. Realmente, bueno, de verdad, no le interesa. Está muy aburrido en este punto y no sabe lo que está haciendo. Más bombas, más crímenes de guerra y matar a más civiles no servirán de nada. ¿Y cómo sé eso?
porque no ha funcionado en todo este tiempo, ha estado prestando atención, aunque el presidente de los Estados Unidos no lo ha estado haciendo. Él no sabe lo que está pasando y simplemente no le importa un pepino. No le importa. Por eso, a mitad de esta entrevista, anunció que realmente ni siquiera le interesaba. Miren, por favor. You've called the new leadership in Iran a changed regime. Do you still believe that? Well, I knew the first group for a little while, and they were evil, and they're no longer with us. I knew the second group also a little bit better, and they were evil, and they're no longer with us. And the third group, they have some bad ones in there, some very bad ones in there. Just some? And I think they're the ones that are stopping a deal. So are you negotiating with the wrong people? Well, now I don't want to negotiate now. I said, let's not negotiate. Ya no vas a negociar más. Es como si hubiera terminado de negociar. No quieres negociar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no quieres negociar, simplemente retírate. Termina con esto. ¿Qué está pasando siquiera? Esa es una no respuesta. Te estás rindiendo en medio de esta entrevista en el canal de propaganda Fox. Has elegido ese momento para anunciar que estás un poco cansado, que realmente no quieres negociar. Él ni siquiera está haciendo la negociación. Esto solo demuestra la basura, lo perezoso que es Donald Trump y es más evidencia de que no se está pagando. Por cierto, de que está demasiado cansado para hacer cualquier cosa. Cuando Steve Witkoff y Jared Kushner volaban a Pakistán para las negociaciones, Donald Trump dijo que en realidad no quiero que vayan porque es un trayecto de 18 horas. Y eso parece demasiado trabajo. Un vuelo de 18 horas en un jet privado gigante no es como que si estuvieran lidiando con la seguridad del aeropuerto y teniendo que subir escaleras o pasar por migración. No, es básicamente un hotel de lujo que vuela. Iban a ir directo e incluso ese simple trabajo para Donald Trump es cansado porque realmente a Donald ni siquiera le interesa. ¿Recuerdan al principio de esta guerra, cuando los republicanos nos decían que todo se trataba de liberar Irán? Íbamos a liberar y emancipar al pueblo de Irán y esto importaba muchísimo. ¿Recuerdan cuando esta era una guerra santa en nombre de Cristo según Pete Hegseth? Y ahora es simplemente, bueno, no quiero negociar, es una basura perezosa y está estadounidenses y nos está costando a ustedes y a todos básicamente cientos de miles de millones de dólares y dice que no quiere negociar, lo cual es extraño considerando que dijo esto de aquí justo después. Miren por favor. 3 days ago we had a deal. When was the last time you spoke with an Iranian official? Well, not me, but let's say my representatives. I have spoken to them, but my representatives over the course of, well, actually, an hour ago. And what message was delivered? They want to make a deal, but every time they make a deal, they break it. They don't want to die. People don't want to die. Yeah, about an hour ago. And what message was delivered? You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. And you think they will? They should. I don't know if they will or not. Sir, thank you for speaking with Fox News. Thank you. Thank you very much. Si tanto quieren un trato, sale y consigue el trato. De nuevo, ¿qué estamos haciendo aquí? Es el tema central de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué está pasando? Por cierto, no quiero un trato. O sea, francamente no hay gran cosa, gran trato por ahí y están desesperados por hacer un trato. Eso no existe, no es verdad. De nuevo, otro tema de la presidencia de Donald Trump, eso tampoco es verdad. La verdad, Donald Trump debería de estar en un geriátrico porque se lo ve decadente. Donald Trump dijo que quiere un trato. ¿Y eso es verdad? La respuesta, como siempre, con Donald Trump, no. Opinen ustedes desde casa. ¿Qué opinan sobre lo que dice Donald Trump? Escuchen la justificación de Donald Trump para esta guerra. Miren este clip, por favor. Important is they will not have a nuclear weapon. Take me back to the moment before February 28th, when you made the decision to launch Operation Epic Fury. Was there a specific piece of intelligence that made you decide to launch this operation? Well, it was specific in the sense that it just never stops, and they're going to go forward, and they wanted a nuclear weapon. We knew they wanted a nuclear weapon. If they have a nuclear weapon, Israel wouldn't be here. Look, they said they didn't want a nuclear weapon. Well, they say that. Everything they say is a lie. They lie. I've never seen anything like it. They also come out and they'll tell you we never discussed nuclear, and we're in a room for 5 hours. That's all we discussed. And they'll walk out and say, nuclear was not discussed. Everything was discussed ad nauseum. They were going to have a nuclear weapon within 2 weeks. Had we not done the B-2 bombers, had we not bombed their nuclear sites, their 3 nuclear sites, and there's another one we're looking at right now, as you know. Pickaxe. We're looking at Pickaxe because somebody said there's a little activity. You know, we have
cameras, Space Force, we have cameras that they can read the badge, they can read your name, probably Mohammed, they can read your name on a badge from space. And every area of pickaxe, but the other three are covered. But specifically if they make any move, we immediately go and do whatever we have to do, but they haven't. They were so desperate. Y volvimos a la mentira de la bomba nuclear. Volvimos a, quería una bomba nuclear, iba a conseguir una bomba nuclear. Y todo sobre una bendita bomba nuclear. No fue así. Así que es solo Benjamin Netanyahu diciendo eso, ¿de acuerdo? Ninguno de los funcionarios de la inteligencia diría esto. Tulsi Gabbard ni siquiera diría eso. Por eso la despidió. Es solo Benjamin Netanyahu, bueno, contando esta mentira que ha estado contando durante décadas. Eso es todo. Esa es la única evidencia que tienen. Eso es absolutamente todo. Es lo único que puedo decir en este punto, porque es lo único que hay que decir. Simplemente, bueno, estamos peleando en una guerra en nombre de Israel. Marco Rubio ha admitido eso. Donald Trump lo ha admitido. Maggie Haberman y Jonathan Swan han reportado eso ampliamente. Eso es lo que es esta guerra y nos sigue costando, ¿qué creen? Miles y miles y miles de millones de dólares. Y también muchas vidas estadounidenses. Y Donald Trump ya ni siquiera está interesado en ella, no quiere negociar. La cosa en la que él dice estar más grande, en la que supuestamente es el mejor, ya no quiere hacerlo. Y de nuevo, ¿por qué? Es porque no sabe lo que está pasando, porque es demasiado tonto, está demasiado demente, está demasiado separado de la realidad, está cansado, está desenfocado, está únicamente enfocado en un estanque de reflexión que está roto. Y es una locura que el presidente de Estados Unidos haga esto. Quiero recalcar el punto una vez más de que él no sabe lo que está hablando. Y quiero equilibrar la propaganda de Fox, que acabamos de recibir con una presentadora real de Fox, que siempre sabe de lo que está hablando. Miren, por favor. Investment will come, what does it add to the 17 trillion that he says that we've already gotten, or whatever number he comes up with? I think we're at 19 trillion now. 19 trillion. 21 left. It's hard to keep up with. Yes, it's going all too fast, and it's all too farcical for my simple liberal mind. I cannot believe that you guys are still pretending like this is going okay. Bombs and missiles didn't work. Diplomacy definitely didn't work. That MOU, which everybody in their right mind, so not you, Jesse, said, you know, this doesn't seem like a good idea. We're giving them a lot. Within, a few days, we had to yank back the waivers for the oil. What did we do? We didn't give them any money. You let them start shipping out, making money. You gave them access and oil prices fell to $70 But you a know barrel. what's really interesting? So that inflation report was good. I said, oh my God, the biggest drop since April 2020, right? So 4.2% down to 3.5. Okay, I'm preparing for the 5. I want to make sure I want America to succeed. I want us to not pay too much. But I'm also wondering, well, what's the hitch? This is a huge drop. What's the difference maker? Oh, we had the fake promise of a diplomatic solution to this. Well, what does Trump do? He's like, oh, there's a good inflation report. Maybe I should do the thing that jacks up inflation right away. I should declare war again. But this time, I'm going to, quote unquote, ask Congress. Maybe they'll do a war powers vote again. Maybe then I'll just have to say, I actually respect Article 1 for the first time ever. And they did it, right? This is on Congress now. I can't do anything because I have such respect for the Constitution. That's my scenario. That was hard to follow. Yeah, it was a lot. With all due respect, it was almost funny, but then it got hard to follow. Can you at least applaud Trump's... The Constitution that threw you off? No, it was the fact that Trump wanted to create inflation. I didn't get it. This jacks up prices if you go back to work. Still lower than what it was under Biden. Yes, let's have a bipartisan moment. Jessica tiene toda la razón. El hombre, bueno, es un anciano senil. Y vamos a seguir denunciando esto todos los días en este canal. Porque sí, en este canal no tenemos descanso. No importa qué día sea, no importa si es Navidad, no importa si es mi cumpleaños. Como les dije en videos atrás, yo me caso en unos días, en menos de 2 semanas, y les aseguro que ese día va a haber también videos sin duda. Porque para mí lo más importante es informarlos. Y aparte, gracias a Dios, gracias, en serio, gracias a Dios tenemos una comunidad tan linda que yo me siento mal si no los tengo informados todos los días. Muchas gracias por ver, muchas gracias por quedarse hasta el final. Se los agradezco de todo corazón. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.